El patrimonio audiovisual en los últimos años ha cobrado la importancia que debería, ya que es un registro histórico de nuestro pasado y de nuestra identidad. En ella podemos conocer, a través de fotografías, videos y todo tipo de registro audiovisual, la historia, costumbres, arquitectura y otras manifestaciones culturales de nuestro pasado reciente. Se sabe que muchas instituciones, organizaciones, familias, personas naturales, individuales o colectivas tienen un importante registro audiovisual de sus ciudades, de sus pueblos, de sus costumbres. Sin embargo, muchos de ellos aún no conocen el valor cultural que tiene este material y no lo conservan de manera adecuada. Es por ello que el Ministerio de Cultura ha creado el proyecto de la Cinemateca con el objetivo de preservar el valor que tienen estas obras audiovisuales y visibilizar la importancia cultural que conllevan. Este año, como es nuestro mandato, valdría la pena mencionar que como parte de la preservación del patrimonio cultural, una de las dimensiones importantes es el patrimonio audiovisual. En ese sentido, el Estado tiene la responsabilidad de salvaguardar, proteger y difundir todo lo que es la producción del audiovisual y de los nuevos medios. En ese sentido, desde casi hace alrededor de 5 años, el Estado peruano, a través del Ministerio de Cultura, en estricto de la dirección del audiovisual, la fonografía y los nuevos medios, empezó un trabajo de identificación del patrimonio audiovisual en todo el Perú. Si se quiere dimensionar este patrimonio, se encuentra de alguna manera en instituciones como el Archivo Nacional, la Biblioteca Nacional, una parte considerable también en la Universidad Católica, en lo que es la Filmoteca y otros archivos, si se quiere, dispersos. La idea es conglomerar estos archivos que son documentación histórica que data de tiempos muy importantes, ¿no? Se han registrado desde mítines políticos, tradiciones cusqueñas o tradiciones peruanas o obras de diferentes intelectuales o personalidades, trabajos etnográficos o desde los mismos registros caseros que llegan a formar parte de lo que es la memoria histórica de un país, en este caso del Perú. Por eso nace la necesidad de que el Perú cuente, como otros países, con una Cinemateca Nacional. Esta es una necesidad que el Estado debe atender y en el transcurso de este año se ha definido como una de las obras emblemáticas en el marco del Bicentenario la construcción e implementación de una Cinemateca Nacional, la cual estaría en nuestra ciudad, en Cusco. ¿Por qué en Cusco? Porque las condiciones climatológicas de nuestra ciudad contribuyen bastante al cuidado y preservación de este material que es bastante delicado y las condiciones, si se quiere, de sequedad de nuestra región ayudarían bastante a la preservación de esta documentación fílmica, audiovisual, ¿no? Y también porque Cusco es una ciudad con una trayectoria de producción cinematográfica importante. Hemos tenido la escuela cusqueña de cine, ¿no? Y entonces son muchas condiciones, al ser Cusco también una ciudad foco de la cultura en nuestro país, son estas condiciones las que enmarcan que la Cinemateca pueda ser construida e implementada en nuestra ciudad. Como decía, va a ser una de las obras emblemáticas que ya están inscritas en la Agenda Nacional del Bicentenario. Para el 2021 nosotros estaríamos contando con una cinemateca en el Cusco que hay que desdecir un poco la idea de que la Cinemateca es solamente un archivo tipo biblioteca que guarda estos documentos históricos. No lo es. Una cinemateca, al contrario, es un espacio desde el cual
se dimensiona toda la industria cinematográfica, desde espacios de formación, capacitación y desarrollo de capacidades del sector, espacios de sensibilización hacia el audiovisual, hacia lo sonoro, también hacia la población. Entonces, una cinemateca genera toda una dinámica cultural en una ciudad. Tenemos ejemplos importantes como en Bogotá, ¿no? En México, ¿no? Que las cinematecas son los centros, si bien de resguardo del patrimonio audiovisual, pero también, si se quiere, de la dinámica cultural vinculada a lo audiovisual y los nuevos medios. Esto con lo que corresponde a la Cinemateca. Y en este marco, este año, la Subdirección de Industrias Culturales está lanzando un concurso para identificar y dimensionar qué archivos importantes tendríamos en la región del Cusco, que están seguramente dispersos, en posesión de instituciones, personas particulares. Entonces, la idea de este concurso es identificar estos archivos para que en un futuro puedan pasar al cuidado de la Cinemateca, en tanto registro, y si desean donar las personas o instituciones estos registros, podrían también ser albergados en la Cinemateca, y lo más importante, podrían ser restaurados. Es por ello, y con el afán de preservar el patrimonio audiovisual de la región del Cusco y de todo el Perú, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, a través de la Subdirección de Industrias Culturales y Artes, ha implementado la primera campaña de identificación y registro de archivos sonoros, fotográficos y fílmicos de la región del Cusco, con el fin de que las instituciones públicas y privadas, así como personas individuales y colectivas, ya sean jurídicas o naturales, que posean o custodien documentación audiovisual, puedan registrarlas. Mira, la Subdirección de Industrias Culturales de la DDC Cusco ha emprendido una iniciativa inédita en la historia del Perú. Se quiere conformar una cinemateca, la Cinemateca Nacional del Perú, con sede en nuestra ciudad imperial. Pero esta cinemateca, como cualquier otra, tiene por objetivo albergar la mayor cantidad de archivos, sean fotográficos, sonoros y fílmicos, es decir, archivos audiovisuales de todo el Perú. Y hemos considerado desde esta subdirección importante identificar primero nuestro patrimonio audiovisual en la región del Cusco, ¿ya? Dentro de las 13 provincias del Cusco. Y esta campaña es una excusa para poder convocar a todas las instituciones, sean públicas o privadas, personas individuales o colectivas o familiares que poseen este tipo de patrimonio en sus viviendas, en sus casas, etcétera, para poderlos registrar e identificar. Ojo, esta primera campaña es solo eso: registramos e identificamos el patrimonio audiovisual de nuestra región. Esto es importante para saber tener un mapa más o menos claro de dónde y quiénes tienen este tipo de documentación, porque posteriormente ya intervendremos o vendremos a sus casas y a sus domicilios para poder decirles que este patrimonio tiene que ser restaurado si el caso lo demanda, si está en mal estado de conservación, o podemos digitalizarlo, este patrimonio. Entonces, fotografías históricas de la década del 30, el 20, el 40, el 50, etcétera, hasta el año 2000, sobre todo aquellas vinculadas con el patrimonio histórico de nosotros, ¿no?, que cuenten la historia del Cusco, son bienvenidos en esta campaña. Videos o documentales fílmicos de los primeros Inti Raymis de zonas arqueológicas, etcétera, que han sido elaborados en su época, antes y después del terremoto, por ejemplo, que tuvo nuestra ciudad en la década del 50, también es parte de estos archivos. Entonces, yo hago un llamado a aquellas personas que tienen esta documentación y que sabemos que tienen, que pasa más allá de las familias principales. No sabemos que, por ejemplo, por una cuestión histórica, el Cusco siempre ha estado vinculado con este tipo de patrimonio. De hecho, hay una escuela muy reconocida, la Escuela Fotográfica del Cusco, comandada por Chambi, Figueroa Aznar, Cabrera, etcétera, una serie de intelectuales y fotógrafos muy importantes en nuestra ciudad que han desarrollado este tipo de fotografías
familias históricas y patrimoniales, que hoy día es patrimonio cultural de la nación. Entonces, más allá de ello, sabemos que hay familias que tienen este tipo de patrimonio. Entonces, yo hago un llamado a que estas familias puedan comunicarse con nosotros a través del correo institucional que aparece y el número telefónico también, para poder visitarles y conversar con ustedes lo importante que son este patrimonio. También está las familias Figueroa, Chambi, la familia Nishiyama, que han conformado el Cine Club Cusco, ¿no?, en la década del 40, el 50, y que han desarrollado interesantes producciones cinematográficas, documentales, audiovisuales del Cusco. Pero más allá de estas personas, también hay personas individuales y particulares que tienen este tipo de material. Entonces, la DDC quiere de alguna u otra manera contactarse con estas personas, ojo, no para quitarles el patrimonio que ellos tienen, sino para registrarlos. Si no sabemos lo que tenemos, si no lo tenemos identificado, inventariado, catalogado, no podemos conservar ese patrimonio. Ojo, tan importante como el patrimonio arqueológico como Machu Picchu, Sacsayhuamán y todas nuestras zonas arqueológicas es nuestro patrimonio audiovisual. Y ya la UNESCO hace más de 5 años lo ha declarado en emergencia, porque este patrimonio audiovisual obedece a diferentes formatos, ¿no? Son formatos de nitrato, soportes, ¿no?, celuloide, etcétera, que son muy degradables y que posiblemente pasado más de 10 años más lo vamos a perder para siempre, es irrecuperable. Entonces hay una preocupación desde la DDC Cusco, desde la Subdirección de Industrias Culturales, por inventariar y registrar este patrimonio para luego intervenirlo y cuando se conforme la Cinemateca Nacional con sede en Cusco, albergarlo en nuestras bodegas y archivos con el debido cuidado que demanda eso, ¿no? Entonces, esta primera campaña reflexiona en eso, está pensado en eso, está dirigido para conservar, preservar y difundir nuestro patrimonio audiovisual que la región del Cusco tiene y tiene mucho al respecto. En la provincia de Chumbivilca, en las provincias altas del Cusco, en la Convención, etcétera, sé que existe este tipo de patrimonio. Hay archivos y bodegas completamente abandonados, pueden ser municipales, distritales, etcétera, o del mismo gobierno regional en sus diferentes dependencias, tienen documentación que está ahí. Lo que le pedimos es que se comuniquen con nosotros para que nuestros especialistas puedan ir ahí in situ y registrarlo. Para animar la convocatoria, para que la gente pueda registrarse, para que las instituciones públicas y privadas puedan registrarse en esta convocatoria, la DDC está premiando, entre comillas, le da ciertos reconocimientos a estos archivos que nosotros vamos a seleccionar con nuestros especialistas. Los reconocimientos pasan desde ofrecerles y aperturarles, darles unos packs de libros que ha producido nuestra institución, un pack de discos de la conformación de la Fonoteca Cusco. Y además se les va a brindar, esto es lo más importante, capacitación con profesionales internacionales sobre cómo tienen que catalogarlo, inventariarlo y conservarlo sobre todo, ¿no? Si hallamos documentación sumamente importante, por ejemplo, por ser archivos en nitrato, archivos fílmicos en nitrato, se les va a dar orientación posiblemente de restaurar esos archivos en nitrato. Además de ello, aparte de estos talleres y capacitaciones que van a tener, se les está aperturando también una asesoría legal de cómo tienen que manejarlo, estos documentos. Aquellos que quieran venderlo, podemos nosotros asesorarlo de cómo puede ser ese trabajo, ese proceso de adquisición de esos documentos tan valiosos. Y por último, un acceso gratuito y totalmente abierto al primer encuentro internacional de cinematecas que se va a llevar a cabo del 17 de junio al 20 de junio en nuestra ciudad imperial. Un encuentro inédito que por primera vez en la historia del Perú se va a realizar en nuestra ciudad. Bueno, yo invito a toda la sociedad cusqueña, ojo, personas individuales, familias, instituciones públicas y privadas que tienen y poseen este tipo de patrimonio. Es decir, tienen fotografías antiguas, históricas, tienen archivos fílmicos que pueden ser incluso en soportes de nitrato, acetato, etcétera, o pueden ser vinilos, discos de vinilos,
VHS, en diferentes formatos. No interesa el formato, lo que nos interesa es que por lo menos esa documentación sea de 30 años de antigüedad, que ya con esa antigüedad pasa a ser patrimonio cultural de la nación y tiene valor histórico agregado. Entonces, cualquier persona, institución pública o privada que posea este tipo de documentación, por favor, contáctense con nosotros a través del teléfono que aparece o del correo institucional para nosotros acercarnos a sus viviendas o al local donde lo tienen este tipo de documentación para hacer el registro sistemático y riguroso que amerita. Hay unas fichas para cada patrimonio, para fotografía, para archivos fílmicos, para archivos sonoros, obedece una ficha muy específica. Entonces nosotros vamos a ir a acudir a su vivienda, lo registramos y ustedes van a poder tener identificado y saber, y nosotros le vamos a dar cierto asesoramiento técnico, legal, de la importancia de ese patrimonio que ustedes poseen, ¿ya? Y que también es parte del patrimonio nacional del Perú. Espero que esta primera campaña de identificación y registro de este patrimonio audiovisual tenga acogida en la sociedad cusqueña, tan importante que Machu Picchu y nuestros centros arqueológicos, que marcan nuestra identidad cultural, es nuestro patrimonio audiovisual. Gracias a esta iniciativa y a futuras acciones que se preparan desde la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y desde el Ministerio de Cultura, se busca poner en valor el material audiovisual y conservar la memoria que nos permite este importante registro.